Con ustedes, Michael Root. Shalom, seguidores de la Torá. Soy Michael Root, cerca de Eilat, con vista al Mar Rojo, o en hebreo, el Yam Suf, la masa de agua que los israelitas cruzaron en tierra seca cerca de 3.400 años atrás. La tradición religiosa, así como el puño de hierro de Roma, ha sacrificado sin misericordia disidentes durante los últimos 1.600 años. Ambos poderes han mantenido a la generalidad de la población mundial en la oscuridad con respecto a la ubicación del verdadero monte Sinaí. Las escrituras registran que Moisés era un pastor en la tierra de Madián cuando él se encontró con la zarza ardiente en el monte Sinaí. Shaul, Pablo, escribió hace 2000 años que el monte Sinaí está en Arabia, la cual es la tierra antigua de Madián. Sin embargo, la mamá de Constantino, en una misión para seleccionar los lugares santos para su nuevo culto religioso universal romano, ignoró las escrituras y seleccionó una ridícula pequeña cima de una colina en la península egipcia como su monte Sinaí personal. La tradición religiosa, de la misma manera, enceguece a adeptos de la verdad que están sentados delante de sus propios ojos. Rápidamente leemos más allá de los detalles e ignoramos los registros que, en desacuerdo con la teología de la denominación nuestra preferencia, el verso ha sido el lema para la iglesia moderna, se encuentra en Mateo 5:17. No piensen. Eso no es todo lo que dice el verso, pero nos gusta aislar frases de la Biblia, despojarlo de su contexto, ignorar el lenguaje original y seguir con nuestro camino religioso, feliz o no. ¡No! Queremos regresar a la fe de los seguidores del Mesías del primer siglo. Yo no sigo las tradiciones ni las enseñanzas de una secta creada por hombres. Yo sigo al Mesías judío y hago lo que puedo para seguir sus instrucciones. Y él instruyó a sus seguidores a obedecer a Moisés. Las instrucciones de Moisés del Todopoderoso aún están vivas, son poderosas y más cortantes que una espada de 2 filos. La palabra expone las intenciones de nuestros corazones. Sea que estemos esforzándonos para preservar nuestras posiciones de poder en los pasillos de las tradiciones eclesiásticas hechas por el hombre, o de siervos que tienen nuestros corazones sintonizados a escuchar su voz y alimentar a sus ovejas. Ahora, el episodio 6 de la serie de 11 partes de La conexión del Sinaí, título de propiedad antiguo de Israel a la tierra. Así que Constantino, después de una larga sesión de emperadores que no eran capaces de anular y de dominar la fe de los primeros creyentes, empezó luego a mezclar adoración babilónica, persa y romana. Él retomó la adoración de Ishtar, Astarot, que fue siempre parte de su vida, e hizo una proclamación que todos los judíos mesiánicos, a los que todos los creyentes tenían que suscribirse. Y eso era, dijo él, que no se guardarían ya más las celebraciones de los judíos. Él hizo esta proclamación y los hizo que juraran por ella. No guardarán ninguna de las supersticiones judías, ninguna de las fiestas de los judíos, las cuales llamó, por supuesto, la Biblia las llama las fiestas del Señor. Los judíos simplemente se suponía que las guardaran, eran las fiestas del Señor, pero Constantino eliminó todo lo judío y trajo toda esta adoración del dios sol pagano. Y si usted no seguía a Constantino en su nueva religión, entonces a usted lo mataban. Nada cambió, excepto que él cambió el nombre de Mitra, que había nacido el 25 de diciembre, lo cambió un poco por Jesús. Y básicamente con lo que terminamos la adoración al dios sol y vestiduras diferentes. Esto fue lo que heredamos. Ahora, Constantino envió a su madre a Jerusalén a escoger lugares santos para su nuevo mundo, iglesia, religión del Estado, que todos estaban obligados a aceptar. De hecho, era simplemente para los paganos, porque en vez de orar a Marte, ahora se podía orar a San Martín. Ellos cambiaron los nombres un poco por santos para que pudieran seguir orando a sus dioses, pero solo se cambió un poco para tener los paganos completamente felices. Pero lo que él hizo es que quitó todo lo judío, incluyendo al Mesías judío, y lo reemplazó básicamente con un dios sol romano pagano. Ahora,
Ahora, su madre fue enviada a Jerusalén, pero ya no más se llama Jerusalén. Por 200 años fue llamada Alia Capitalina, una capital romana en la cual ningún judío podía entrar sino bajo pena de muerte. Los romanos habían erigido un templo a Afrodita. Afrodita es la versión romana de Astarot, Istar, la diosa de la fertilidad que era adorada en Easter, o en Alia Capitalina, el domingo de Afrodita. Los paganos harían un peregrinaje a través de las calles de Alia Capitalina y llegarían al templo de Afrodita, y en ese domingo de Afrodita se llenarían con lirios de Afrodita, a donde adorarían a la reina del cielo. La mamá de Constantino entró, destruyó el templo de Afrodita y sobre las mismas bases construyó la iglesia del Santo Sepulcro, de manera que el domingo de Easter los paganos podían hacer sus peregrinajes a través de las calles de Jerusalén, ahora llamada la Vía Dolorosa. Ellos venían a la iglesia del Santo Sepulcro, llena de lirios de Afrodita, adoraban a la nueva reina del cielo, María. Y hasta el día de hoy, en el patio de la iglesia del Santo Sepulcro, están las columnas rotas del templo de Afrodita. Usted se puede parar sobre ellas al día de hoy. Todo el mundo sabe que son las columnas del templo de Afrodita. Luego, la madre de Constantino fue a Belén, de donde todos los creyentes fueron expulsados los últimos años. Pero había una tumba de Tamuz, un templo, y allí una cueva tradicional de Tamuz. Ella destrozó el templo de Tamuz y construyó la iglesia de la Natividad en la cueva de Tamuz. Ahora, la gente hace fila para ir ahí y besar el piso que mira hacia el sol, y el mismo lugar donde el sacrificio de niños se hacía el 25 de diciembre en la misa del niño. Y los bebés eran sacrificados el domingo de Pascua. Y la sangre, los huevos de Istar de esa Pascua eran teñidos en la sangre. Vengan a Israel, a un tour. Demostraremos cosas que usted no se imagina aquí en el mundo occidental. Pero esta es la realidad. Y eso es lo que la mamá de Constantino hizo, y luego fue a la península de Sinaí de Egipto y escogió a una montaña como la última trampa turística para la religión católica. Ahora, si nos atrevemos a decir cualquier de las cosas que ya dije, digamos hace 1000 años atrás, yo sería hombre muerto antes de salir del edificio. En el tiempo de Constantino no hubiera salido vivo de aquí. Me hubieran sacado antes de pronunciar la primera oración en mi boca porque me atreví a retar a la iglesia, la religión del Estado. Pero adivine que ahora estoy de pie en Norteamérica y sucede que tenemos un derecho inalienable, un derecho que no puede ser quitado por un rey, por el papa, por nadie, y ese es el derecho de expresar mi opinión delante de los hombres y del todopoderoso Dios. Y debí de haber empezado diciéndoles esta noche que no todos aquí están obligados o forzados en ninguna manera a estar de acuerdo conmigo en todo. De hecho, yo rara vez estoy de acuerdo conmigo mismo en todo, que lo que rara vez espero de ustedes. Pero le digo ahora mismo que no sostengo una sola opinión que lo que creo esté equivocado. Pero firmemente creo que todos tienen el derecho a mi opinión. Y entonces ahora vamos a este lugar en la tierra de Madián, donde Moisés era un pastor madianita, el verdadero monte Sinaí, que está en Arabia. No se equivoque. Y cuando vamos al monte Sinaí, tengo que contarle la historia de cómo esto fue encontrado. Ron Wyatt, cuando encontró el lugar del cruce y encontró las partes de los carros, él supo que la Biblia estaba en lo cierto. En una cosa, era un hecho hasta donde él sabía. Ese monte Sinaí estaría en Arabia, la tierra antigua de Madián, y por las fotos de satélite, él determinó que Jabel el Laos, también llamado por los beduinos Jabel Musa, la montaña de Moisés, en Arabia Saudita, parecía ser por las fotos satelitales el área donde los hijos de Israel habían acampado.
Y entonces él aplicó por años para una visa para entrar en Arabia. Era imposible, ellos no le dejarían entrar. Y entonces, mientras él y sus dos hijos estaban en Israel, a él se le ocurrió una idea y llamó a un amigo de él, James Irwin, el astronauta, y también a otro arqueólogo cristiano norteamericano, y les dijo que él y sus hijos se iban a ir inmediatamente hacia Jordania. Cruzarían el desierto de Jordania en medio de la noche, llegarían a Arabia Saudita, donde contratarían transporte para ir al verdadero monte Sinaí. Él ni siquiera llamó a su esposa, él solo quería que esos dos hombres supieran por si algo le pasaba. Entonces ellos sabrían, sin contarle a nadie que en el planeta. Cruzó por el desierto, llegó a Jabal Laos y encontró artefactos esparcidos que testifican que más de 1 millón de personas acamparon ahí todo un año. No se puede esconder ese tipo de evidencia, incluso después de tanto tiempo. Lo grabó en video, lo fotografió, llegó casi al final del país, se detuvo en la frontera y lo arrestaron. Lo encarcelaron e iba a ser juzgado, ejecutado como un espía israelí con sus dos hijos. ¿Cómo sucedió eso? El arqueólogo cristiano llamó a la embajada saudita y dijo que 3 espías israelíes con la misma descripción estarían cruzando la frontera porque él supo que si hacía que mataran a Wyatt, él obtendría el crédito del hallazgo del verdadero monte Sinaí. Ese es un testimonio de la integridad de arqueólogos profesionales y desafortunadamente ese también es el testimonio de muchos cristianos. Cuando alguien dice que es cristiano, muchas veces tengo que apretar ambas manos firmemente sobre mi billetera y retroceder hacia la pared. Porque usted nunca sabe por qué me están diciendo esto y me están dando esta línea. Ahora, la razón por la que digo esto es porque soy un creyente. Y si hay algo que apesta en el cuerpo, tenemos que ser directos y decir que apesta y limpiarlo. El resto del mundo conoce la hipocresía. Ellos la ven. No podemos verla, no podemos hacerle frente, no podemos decir que lo que hemos heredado es adoración pagana al Dios Sol y hay que limpiarlo. No podemos hacerlo, lo haremos. Así que lo llamaremos tal como es. Wyatt, por 76 días, fue detenido en la prisión, contando la misma historia, sus hijos contando la misma historia una y otra vez. Finalmente, un príncipe saudita llegó en helicóptero desde Reod con 2 arqueólogos de la Universidad de Reod. Fueron e interrogaron a Wyatt, lo escucharon, lo pusieron en un helicóptero, lo llevaron a esta montaña. Cuando vieron lo que Wyatt les enseñó, cuando él enseñó un altar hecho de piedras no labradas, y en este inmenso altar, allá afuera en el desierto, hecho de piedras, sin labrar, habían petroglíficos tallados, piedras talladas de la vaca, de los dioses toros, de Apis y Hathor, la vaca y el dios toro egipcio. Cuando los arqueólogos vieron esto, dijeron, eso es egipcio. Esto nunca ha sido parte de la cultura medianita o árabe. Supieron lo que era e inmediatamente erigieron una cerca de acoplamiento de cadenas de 10 pies de alto alrededor de todo el altar. Alrededor de toda la base del monte Sinaí pusieron esta cerca de acoplamiento de cadenas con alambre de púa de 10 pies de alto en una caseta de guardia de un sitio arqueológico por decreto real prohibido pasar. Ellos sabían que este era el monte Sinaí. Wyatt fue liberado de inmediato, pero nunca fue capaz de regresar al monte Sinaí. Se fue sin una pizca de evidencia. Muchos años después, mientras yo aún trabajaba con Ron en el museo, él me dio una toma de video del altar de los becerros de oro y algunas fotografías. Y le pregunté, ¿de dónde sacó eso? Y él dijo, eso no se lo puedo decir porque la vida de personas estaría en peligro. Comprendo, es suficiente, está bien. El año pasado estuve viajando en el estado del sur y haciendo una reunión una noche. Y al final de esa reunión, una pareja vino a mí y me dijo,
¿dónde obtuvo esa toma de video del altar del becerro de oro y del monte Sinaí? ¿Dónde obtuvo esas fotos? Dije, me las dieron los arqueólogos que encontraron el sitio, pero él me dijo que no puede decir de dónde las obtuvo porque las vidas de esas personas estarían en peligro. El caballero me miró y dijo, la respuesta correcta, nosotros somos las personas. Nosotros somos esas personas. Yo soy un ingeniero de campos de petrolero. Por 13 años trabajé para Saudi Aramco. Tengo más de 200 horas de video grabadas en buena resolución. Tengo miles de fotos y queremos que vayan a nuestra casa mañana en la mañana para Shabbat porque todo lo que tenemos es para que usted lo use para ayudar a compartir este mensaje. Bueno, ya saben dónde estaba yo la mañana siguiente. Este era el trato. Esta era la razón por la que yo tenía este programa agotador y ni siquiera quise parar en ese lugar y enseñar. Yo estaba tan cansado, pero de repente yo estaba orando. Sabía que tenía que presentarme, supe que algo especial iba a suceder, pero no sabía qué tan especial. Y esta noche voy a ser capaz de enseñarles cosas que algún día esperábamos poder haber visto. Y entonces voy a dejar que Jim Caldwell, el ingeniero de campos petroleros de Saudi Aramco, que ahora está de vuelta seguro en los Estados Unidos, contar la historia con respecto al altar del becerro de oro. Cruzando el suelo del valle desde la base del monte Sinaí, se preserva de manera notoria los restos del altar del becerro de oro. Una vez más, milagrosamente, fue capaz de pasar la cerca sin ser detectado y de grabar las imágenes del ganado literalmente cubriendo estas rocas. Estos jeroglíficos o rocas halladas representan definitivamente dioses egipcios, con Hathor siendo la representación femenina y Athos la masculina. Estos dioses eran adorados de manera activa en Egipto en el tiempo que los israelitas permanecieron cautivos. La historia se nos relata en el capítulo 32 de Éxodo, donde el pueblo se inquietó esperando que Moisés regresara de la cima del monte Sinaí. El pueblo le dijo a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón tomó su oro e hizo para ellos un becerro de oro con un buril. Lo que es intrigante acerca de la historia es que él hizo un solo ídolo y aún así dijo a todo Israel, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. La escritura señala el mismo punto más adelante en el capítulo cuando Aarón le está explicando lo que sucedió a Moisés. Él dice que el pueblo quería dioses que fueran delante de ellos, así que él tomó del oro de ellos e hizo un becerro. Una vez más, singular. Sin embargo, al mirar el sitio, la escritura se torna maravillosamente clara. Aarón preparó un altar para el ídolo y puso el becerro en la parte superior. El ganado que se mira aquí fue tallado justo en las rocas donde se sentaba. De pie, detrás del espectáculo, se miraría un becerro de oro sentado en la cima de los jeroglíficos de Athos y Hathor, sus antiguos dioses egipcios. El becerro, junto con las imágenes debajo de él, hubiera sido correctamente mencionado en plural. Estos son tus dioses, oh Israel. Vale la pena mencionar que las vacas nunca han sido nativas de Arabia Saudita. Estos dioses egipcios tallados en piedra, encontrados aquí cerca del pie de la montaña, de seguro nos dan otra muestra de evidencia que prueban la veracidad de la palabra de Dios. Es aquí, en el monte Sinaí, donde tenemos el registro por primera vez que se declara una fiesta al Señor y se hace justo aquí en el altar al becerro de oro. Y dice en Éxodo que cuando el pueblo vio que Moisés se demoraba para bajar, ellos le dijeron a Aarón, levántate y haznos dioses que irán delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, no tenemos idea qué haya pasado. Ahora la palabra atrasado en este lenguaje de inglés es más como la palabra regresó. Pero si decimos que alguien regresó, eso significa que ya estuvo ahí antes y ha ido de vuelta. Cuando la palabra atrasado se usa, indica que hay un tiempo en el cual se espera que regrese, pero esa espera está atrasada. Moisés se atrasó en descender, y cuando él se atrasó en descender, la maldad que había en sus corazones se manifestó. Si él hubiera bajado cuando lo esperaban, probablemente
todo hubiera estado bien, pero Moisés se atrasó y entonces ellos finalmente dijeron, en cuanto a este personaje de Moisés, no tenemos idea de lo que haya pasado, así que Aarón, haznos ídolos que irán delante de nosotros. Y Aarón construyó un altar ante el becerro de oro, y Aarón hizo una proclamación, mañana es fiesta del Señor. Literalmente, en el hebreo, dice, mañana es una fiesta para Yahweh. Cada vez que vea la S-E-N-O en mayúsculas, en las versiones en español de la Biblia, es el nombre hebreo. Siempre es Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, el nombre del Señor. El Señor no es un nombre, es simplemente un título dado a todo terrateniente en los últimos 1000 años. Cuando leemos en la versión española de la Biblia, alaba el nombre del Señor, usted dirá con toda razón, me gustaría. ¿Cuál es? Porque en hebreo dice, alabe el nombre de Yahweh. En español, cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, usted puede que diga, bueno, me gustaría ser salvo, ¿cuál es su nombre? Porque en hebreo dice, en el hebreo dice, todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Eso es lo que dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Dice que el Hijo ha venido en el nombre del Padre. El nombre del Hijo es Yahshua. Ya es la forma corta poética de Yahweh, y Shua, que es la forma contraída de Yahshua, Yeshua, que significa salvación. Yahweh Yeshua. Yahweh es nuestra salvación. Ese es el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y yo uso, bueno, sabe, creo que usted lo puede llamar su sobrenombre gentil Jesús. Yo lo uso de vez en cuando para que la gente del mundo occidental sepa de quién estoy hablando. Pero sabía que hicimos un programa de televisión en el cual le hacíamos entrevistas individuales a personas en la calle. Hicimos unas entrevistas en la calle de Jerusalén. E hicimos una pregunta muy interesante y la pregunta fue, ¿usted habla hebreo? Primero, nada, averiguamos si hablaban inglés o español, luego preguntamos, ¿habla usted hebreo? Y ellos contestaron, sí, hablamos hebreo. Y luego yo les hice la pregunta, ¿qué significa el nombre de Jesús en hebreo? Y ellos mostraron una expresión de confusión y decían, bueno, Jesús no significa nada porque Jesús no es una palabra hebrea. Exactamente nuestro punto. Yahshua, ellos lo conocen. Yahshua significa Yahweh, nuestra Yeshua, nuestra salvación. Y entonces cuando Aarón habló estas palabras, él hizo un becerro de oro y literalmente dijo que mañana es una fiesta para Yahweh. Y el Señor bendijo a Israel porque él estaba tan conmovido por su demostración apasionada de devoción a él, en eso que ellos le dedicaron una fiesta pagana a él, tal como ellos lo aprendieron de los adoradores egipcios al dios Sol. Aquellos de ustedes que no pueden ver la referencia de esto se encuentra en Segunda Opiniones, capítulo 5, verso 17. Ahora, aquellos de ustedes que no estén muy familiarizados con las escrituras hebreas, no hay libro de Segunda Opiniones. De hecho dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, déjeme en paz para que mi ira pueda arder y yo los pueda consumir. Él quería tostarlos a todos nosotros. ¿Por qué? Él acababa de decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Literalmente en hebreo, no tendrás otros dioses en mi cara. No quiero verlos, no quiero olerlos, no quiero que me recuerden esos dioses paganos de los cananeos han introducido a la tierra que ustedes han estado adorando en Egipto. No quiero otros dioses en mi cara, dijo él. No quiero ni siquiera que el nombre de otros dioses salga de sus bocas, dijo él. No sigan las tradiciones de los paganos, no aprendan cómo ellos adoran y sirven a sus dioses y hagan lo mismo y digan que lo están haciendo para mí. Es una abominación, que en hebreo significa absolutamente repugnante, putrefacto y vil. Eso es lo que el Todopoderoso dice. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambia. Y las mismas cosas que hicieron que expulsaran a los cananeos de la tierra, las mismas cosas que hicieron que expulsaran a Israel de la tierra, son las mismas cosas con las que están lidiando nuestra cultura religiosa. No
Norteamérica y alrededor del mundo. Moisés intercedió por nosotros y no fuimos consumidos. Pero el Todopoderoso tenía un remedio inmediato para esto. Moisés pulverizó al becerro de oro, lo convirtió en polvo y luego lo puso en el agua para beberlo. Luego todos tuvimos que beber el agua con el polvo de oro del becerro de oro. Ahora, cualquier profesional médico le dirá que beber de la concentración del oro le producirá abundante diarrea imparable. Podríamos recuperar el oro. Pero ya sabe, algunas veces no vale la pena extraer oro a través de los sistemas religiosos antiguos para encontrar unas pepitas de verdad. Acompáñenos nuevamente la próxima vez para el episodio número 7 de la serie de 11 partes de La Conexión del Sinaí, título de propiedad antiguo de Israel a la tierra. Soy Michael Root, navegando en el Yam Suf, deseándole Shalom, paz, y nos vemos cuando se despeje el humo.